Buenas tardes, mis queridos hermanos. Les habla el pastor Domingo Paulino. Le doy gracias a Dios por el privilegio que me da de poder compartir con ustedes algunas lecciones de la palabra de Dios como parte de este programa que estamos llevando a cabo, este evento de vigilia que comenzó anoche y siguió en esta mañana y se extenderá hasta esta tarde, que hemos titulado Velando aún en la crisis. Quisiera que me acompañaran, por favor, en sus Biblias al libro de Josué, capítulo 14, y vamos a leer los versículos 6 en adelante. Josué, capítulo 14, versículos 6 en adelante. Y dice: Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefón ceneseo, le dijo: Tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea tocante a mí. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra. Y yo le traje noticias, como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo: Ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir como él dijo estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora, dice él, ahora, he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Los invito a tener una palabra de oración para poder entrar en la reflexión de esta tarde. Querido y amante Padre que estás en los cielos, muchas gracias por el privilegio que tenemos de confiar en ti, en tus promesas. Eso nos sostiene y nos alienta. Ahora que vamos a estudiar acerca de la vida de este gran hombre de Dios llamado Caleb, que podamos aprender lecciones que nos ayuden en este tiempo, para que así podamos velar aún en medio de la crisis. En el nombre y por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Nosotros escuchamos las palabras de Caleb, un hombre de 85 años, un hombre que realmente vivió momentos dramáticos en la historia del pueblo de Dios. Caleb era el único sobreviviente de su generación. Él y Josué eran los más viejos de todo el pueblo que entró a la tierra prometida. Él fue un guerrero valiente y tenaz. El nombre Caleb en hebreo tiene varios significados. Uno de ellos es perro, pero denotando las partes más positivas de ese animal, o sea, la lealtad, la amistad. El nombre Caleb significa audaz, impetuoso, valiente, perseverante,
capaz, vigoroso. Imaginémonos que Caleb, juntamente con Josué y los otros 10 espías que fueron enviados a explorar la tierra prometida, la tierra de Canaán, fueron seleccionados por Dios entre 74,600 hombres, se calcula, hombres de guerra, hombres valientes. Así que Dios vio algo especial en este hombre llamado Caleb. Y en ese incidente, cuando los espías fueron enviados, entre ellos Caleb y Josué, a explorar la tierra prometida, y que dice la Biblia que cuando regresaron de allá traían productos de la tierra, 2 de ellos traían un racimo enorme de uvas en un palo, 2 de ellos, para mostrar lo fértil que era esa tierra. Y no puedo evitar pensar que esos 2 que cargaron ese palo que tenía ese racimo de uvas, no puedo evitar pensar que fueron Caleb y Josué, porque ellos querían probar un punto de confianza en Dios, una actitud que se mantuvo toda la vida de este hombre, de Caleb, de este siervo de Dios, que aún teniendo 85 años y como vamos a ver pasando por penurias, él conservaba la fe y la confianza en Dios. Él dijo: yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra. Y escuchen lo que dice él. Y yo le referí el negocio, o sea, el reporte que yo traje, lo referí como lo tenía en mi corazón. O sea, que algo maravilloso, algo digno de imitar estaba en ese corazón. Era un corazón lleno de agradecimiento, un corazón lleno de confianza, un corazón lleno de optimismo, un corazón lleno de fe y perseverancia. Y nosotros nos preguntamos, ¿cómo es que Caleb pudo preservar y sostener un corazón así, tan positivo, a pesar de todas las cosas que él pasó en su vida? Miren, si nosotros nos ponemos a imaginar todo lo que él pasó en su vida, todo lo negativo que él vivió, comenzando por el hecho de que él nació en la esclavitud en Egipto. Él sufrió maltratos con el pueblo, humillación, desesperanza. Él también tuvo que contemplar lo peor de la naturaleza humana en el pueblo que Dios había liberado de Egipto, durante 40 años peregrinando con ese pueblo en el desierto. Le tocó ver un sinnúmero de rebeliones. La rebelión de Israel junto al Mar Rojo, cuando desconfiaron de Dios, porque tenían el desierto a un lado, tenían también a Faraón y su ejército detrás y el Mar Rojo delante. Las quejas contra Jehová de que no había agua, de que no había comida, la codicia del pueblo por la carne, la rebelión de los israelitas frente al monte Sinaí cuando Moisés ascendió y cuando ellos comenzaron a adorar a ese becerro de oro. La rebelión del pueblo después del mal reporte de los 10 espías. El pecado de Nadab y Abiú, hijos de Aarón. En fin, la rebelión de Coré. Todo eso le tocó vivir a él. Aparte, él también pudo ver los desafíos de la tierra prometida, la tierra de Canaán. No era mentira lo que estaban diciendo los otros, de que la tierra era una tierra llena de gente de grande estatura, que era una tierra con ciudades inexpugnables, bien fortificadas. Eso no era mentira.
lo mentiroso era el énfasis que ellos estaban poniendo de desconfianza en Dios. Pero él tuvo que escuchar todo el negativismo de esa gente. Y también en sí mismo, imagínense, después de 85 años de estar peregrinando como esclavo en la vida, después en el desierto con ese pueblo quejoso, y llegar a 85 años y todavía decir que él tenía fe en las promesas de Dios. El corazón de Caleb, 45 años después, miren lo que él dice. Pero aún hoy estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era entonces mi fuerza hace 45 años? Tal es ahora para la guerra y para salir y para entrar. ¿Qué fenómeno de hombre era este? Pero él tenía un corazón intacto, con una fe en Dios, y eso también repercutía en su fortaleza física. Su fortaleza física, dice él, estaba intacta. Su salud emocional y su salud espiritual estaban intactas, como hacía 45 años atrás. Y nosotros entonces nos preguntamos, ¿cómo es que se sostiene un corazón positivo a través de tantos años y de tantas situaciones? Bueno, él en sus palabras nos revela el secreto y son lecciones que nosotros tenemos que aprender. Escuchen las palabras de él para que ustedes se den cuenta que todo tenía que ver con confiar en la promesa de Dios. Le dice a Josué, tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Lo que Dios dijo. Dice, Jehová me ha hecho vivir como él dijo. Estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés. Dice, dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y grandes y fuertes ciudades. Quizá Jehová será conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. El secreto y la lección que nosotros tenemos que aprender de la vida de Caleb fundamental es su confianza en la palabra de Dios, en sus promesas, en que Dios nos dice que Él tiene el control, en que Dios nos dice que Él tiene pensamientos maravillosos en su mente acerca de cada uno de nosotros. No importa lo que esté alrededor de nosotros sucediendo, aún esta pandemia, nosotros podemos tener confianza en que Dios, que escribió cosas maravillosas en su libro acerca de nosotros, cumplirá todas esas promesas. Ahora, cuando nosotros confiamos en Dios, entonces tendremos la capacidad que tuvo Caleb para no prestar atención al negativismo que nos rodea. Pongámonos a pensar un momentito en todo el negativismo que le tocó vivir a este hombre. El negativismo de los que tenían una mentalidad carnal y mundana. El negativismo de los quejosos. El negativismo de la multitud mixta, o sea, esa gente que salió con los israelitas de Egipto, pero que tenían una mentalidad mundanal. El negativismo de los cobardes, esos 10 que fueron con un reporte negativo. Y me imagino que durante esos 40 días que ellos estuvieron dándole la vuelta a toda la tierra prometida, ellos estuvieron solamente exteriorizando quejas en contra de Dios, de sus líderes. El negativismo de los que no respetan el liderazgo. Vieron diferentes incidentes, numerosos incidentes cuando la gente irrespetó a Moisés, a Aarón y a todos los líderes espirituales del pueblo. El negativismo de los que no tienen fe en las promesas de Dios. El negativismo inherente en las situaciones adversas que tenemos que enfrentar, porque sí, la tierra era buena, pero era una tierra
que iba a ser hostil, poblada por tribus hostiles al plan de Dios y al pueblo de Dios. Nosotros también, queridos hermanos y amigos, podemos aprender de Caleb para enfrentar las situaciones que se producen hoy, especialmente cuando nosotros estamos restringidos en nuestros hogares, cuando vemos tantas noticias negativas, 30 millones de desempleados en este país. Hay una generación que se llama la generación X, que esta generación son los que nacieron con toda la tecnología en sus manos y son los que muchos de ellos se están graduando ahora y no tienen empleo. Y quizás algunos de los que nos están escuchando son de esa generación. Hay personas de la clase media que ahora tienen que hacer filas para buscar alimentos. Nunca habían concebido eso en sus mentes. Aún hay negativismo en cuanto al pueblo de Dios y su liderazgo. Hay personas que están conectadas en lugares, en las redes sociales, donde simplemente es una crítica constante en contra del pueblo de Dios, de la iglesia, de los pastores, de los líderes, cuestionando todo. Y la pregunta es, ¿cómo nosotros, en medio de toda esta situación, podemos tener un corazón tan positivo, tan amante de Dios, tan respetuoso de los líderes y del plan de Dios para su iglesia como el corazón de Caleb? Pensemos por un momento. Caleb tuvo que pasar los mejores años de su vida vagando en el desierto con los israelitas y observó a todos los israelitas de su generación morir allí también. Por fin, como anciano, Caleb dice al final que él es capaz de entrar en la tierra de Canaán y conquistar ese monte. Dame ese monte. ¿Por qué? Porque él confiaba en Dios. Mi querido hermano y amigo, yo te exhorto a que imites la actitud de Caleb, a que imitemos la actitud de Caleb, a que recordemos que Dios está al control, a que recordemos que Dios nunca nos llama a hacer una obra para la cual Él no nos haya capacitado. Charles Stanley, que es un gran predicador aquí en los Estados Unidos, nos da algunos consejos derivados de la vida de Caleb, que son lecciones también que nosotros tenemos que implementar en forma práctica. Él dice que para mantenerse positivo y mantenerse optimista y confiado en Dios, como lo fue Caleb, nosotros tenemos que mantener vivos nuestros sueños. No dejar que nuestros sueños se mueran. Manténgase, dice Stanley, amando a Dios y a las personas. Manténgase sonriendo. Manténgase olvidando todas las cosas negativas que puedan ocurrirle o le hayan ocurrido en su vida. Manténgase mirando hacia Dios. Manténgase apoyado en Dios. Y termina diciendo Charles Stanley, manténgase escuchando. ¿Escuchando qué? Escuchando las voces negativas de aquellos que quieren indisponernos con Dios y sus planes, con Dios y sus siervos, con Dios y su iglesia, aquellos que están especulando, quizás teológicamente, poniendo fechas, tramando nuevos cómputos proféticos. No. Nosotros tenemos que escuchar, aprender a escuchar la voz de Dios. Y eso fue lo que permitió que Caleb pudiera triunfar. Y ojalá que nosotros también
podamos tener esa experiencia. Más adelante, algunos pastores van a analizar en un panel la rebelión de Coré. Y yo quisiera que ustedes tuvieran esto como trasfondo cuando escuchen esa discusión, que un hombre llamado Caleb se mantuvo firme, se mantuvo confiando en el Señor. Quisiera tener una oración para concluir esta meditación. Oremos. Querido y amante Dios, nuevamente te agradecemos por este día y te agradecemos por la vida y el ejemplo de tu hijo Caleb, que se mantuvo siempre confiando en ti en medio de situaciones adversas y negativas. Que podamos siempre recordar que tú eres nuestro Dios, tú nos has llamado a realizar grandes obras para ti y nosotros podemos ser instrumentos tuyos, aún en medio de la situación que estamos viviendo. Bendícenos, cuídanos, ayúdanos a tener salud, a cuidarla y ayúdanos, Señor, a aprender lecciones de todo esto que está ocurriendo, que nos hagan ser mejores cristianos, en el nombre y por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.